había comentado, hoy tío Edu se relaja en la cocina y nuestras invitadas especiales van a cocinar, ¿verdad, tío Edu? Así es, Vamos. muy especiales, una teenagers. Una ¿Cuántos años tiene nuestra jovencita, invitada? vamos a presentarle presentarle primero. Dale, Carmencita, Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carmen? Bien. Ahí está el tío Edu. ¿Cuántos años tenés, Carmencita? 14. 14 años. Opa. Y quiero contarle algo. Cuando estábamos en la cocina, como ya les comenté, fuimos a conocer la escuela de cocina. Su mami le dio permiso para ausentarse el día de hoy al cole, ¿verdad? Muy bien, y en el cole también pidió permiso. Así Todo. que dígale ya un saludito ahí a la Amiga, gente. saludos a mi mamá. Muy ¿Y a la bien. gente del cole? A todos mis compañeros y profesora. Mi Muy vida. bien. Y también está Melissa. ¿Cómo estás, Melissa? Súper bien. Súper. Sí. Bueno, entre ellas dos van a cocinar un rico bizcochuelo. Así que nosotros nos apartamos. Nosotros nos apartamos acá. ¿Quién va a empezar a trabajar, Meli? Bueno, adelante, toda la cocina es tuya. Y fíjense que se puede. Acá, Meli, con ustedes. Adelante, señora. Meli. Y nos vas a explicar el paso a paso. ¿Sí? Un bizcochuelo fácil. Punto se llama. A ver, vení acá, Meli. Acá. Acá. Cuéntale los ingredientes que vamos a usar, Melissa. Bueno, vamos a estar haciendo un bizcochuelo básico que se utiliza para diferentes clases de torta. Tienes para hacer torta de chocolate, con el relleno de chocolate, Claro, ¿verdad? claro. De vainilla, así, varias clases de relleno hay. Súper. Y bueno, ¿y qué necesitamos entonces para hacer este bizcochuelo? Para hacer este bizcochuelo se necesita 5 huevos, Sí. 200 gramos de azúcar, Sí. 300 de harina común, Sí. más preferible el 4-0. Claro, Ay, muy esta bien, muy chica bien. sabe Técnicamente, 4-0. Después, Meli. Después vainilla. Vainilla, todo. Bueno, bueno. Y vamos a comenzar, ¿ya te parece? Sí. Tengo que prenderte el horno ya. Ya Sí. está, el hornito. ¿Eh? Muy bien. 180 grados, vamos a darle precalentar. Adelante, señora. Adelante. Señorita. Señorita, por favor. Bueno, vamos a empezar a batir la clara. Bueno, vamos a poner la clara. Dale, vamos a poner la clara. Sí. A ver, Acá, así también. yo te ayudo. Muy bien. Bueno, yo te voy a ayudar. Ahí. Carmencita, ella. Bueno, yo les cuento que Ahora estaban ayudante y todo. todas listas y los varones también. A ver, Carmen, agarra el micrófono y mandale saludos a todos tus compañeros de cocina porque estoy segura que estarán viendo también el programa. Saludos a mis compañeros de cocina y a toda mi familia. Y la profe seguramente estará aprendidísima, ¿verdad? A la profe Catalina. Saludos. Catalina, ¿y qué pasó? ¿Por qué no quisieron venir todas las chicas y los chicos? ¿Tenían vergüenza, No quisieron faltar a su colegio. Muy bien. muy Así, bien, muy bien. esa es la juventud que necesitamos. Súper. Está batiendo ahora. Eso tiene que llegar a punto nieve. A punto nieve. Así bien fuerte. Sí, bien fuerte. ¿Qué día están teniendo las clases de cocina, Eli? Los días martes y miércoles, de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. De 2 a 5 de la tarde. Ahora, ¿cómo hace? ¿La profesora solamente les muestra o ustedes mismos están trabajando con los materiales? Y ahora mismo nosotros nomás estamos haciendo, ella nos da la receta y nosotros no manejamos. Ella se va, mira cómo estamos haciendo Ah, pero dentro del curso. dentro del curso. Sí que es un curso práctico lo que están teniendo. Sí, un curso práctico. Te cuento que yo el miércoles les agarré con las manos en la masa. ¿Y por qué digo las manos en la No me masa? digas que estaban haciendo. ¿qué? Estaban haciendo ya la decoración de sus tortas. No me digas esta decoración. Sí, están haciendo. ¿verdad, Meli? Contá un poco, Carmencita, ¿qué estabas haciendo vos? Ahí, un poquito más Ahí. cerca. Estaba decorando mi torta. ¿Y con qué estabas decorando? Con manteca le puse. Ah, un decorado de manteca estaban Sí, porque haciendo. le vamos a poner, ¿cómo era? ¿Mazapán? Mazapán encima. Mira, A la unas pucha. florecitas estaban armando de no, todos pero- los colores. Hermosísimo estaba. Te cuento que vas a aprender mucho con No tu dudo, moja. no dudo. Siempre uno en la cocina aprende. ¿Le estás agregando ahora El huevo, le estamos agregando el huevo. las De a yemas? uno. Sí, Sí, da uno. de agua, Y qué bueno realmente Ojo. que haya gente que transmita su conocimiento a la nueva generación y porque es un medio
muy digno para salir adelante y que a muchísima gente le ha sacado realmente de los apurones. Sí, me encanta. Bueno, y para esta receta utilizamos la harina 4.0, ¿verdad, señorita? Sí, porque contiene menos gluten y sale el bizcochuelo más esponjoso. Me gusta cuando... ¿A qué pero, Sí, Alan, señora. Diga, no, diga, señora. estaba mirando nomás cómo va cambiando de color. Esto tiene que llegar a un punto especial o ¿cómo te das cuenta que ya tenés que agregar el azúcar? Tiene que llegar a este punto, después mezclar con la harina y va quedando una forma cremosa. Bien experta, Muy che. bien, Qué bárbaro. Y vos también, cabecita, ¿eh? Te vi haciendo todo, con tu mami a full. Acá veo grandes reposteras de la gastronomía paraguaya. Sí. Así es que, señora, fíjese, cuando dicen, y hay gente que dice, ay, yo en la cocina soy un desastre, ay, yo no sé hacer nada, yo no sé hacer nada. Sí se puede, ¿eh? Sí Claro. se puede. Yo voy a retirar un poquitito esto por acá. Acá tenés tu vainilla también cuando lo necesites. Meli, contame una cosa. ¿Cómo a vos se te ocurrió esto de ir a estudiar cocina en la escuela? Y bueno, yo terminé el colegio ya. Ajá. Y yo vivía antes en Argentina, yo viví 6 años en Argentina. Sí. Y como yo en Argentina no trabajaba, vivía en mi casa como siempre, no haciendo nada, ¿verdad? Y como yo tenía mi computadora y nunca hacía nada. Y de repente se me vino la idea y buscaba recetas en internet. Muy bien. Buscaba recetas en internet y hacía en internet y vendía. Preparaba y vendía en Buenos Aires. Me hacía mi platita. Después yo vine acá y cuando terminé el colegio, yo quería estudiar repostería. Más me gusta la repostería que la cocina. Muy bien. A ver, ¿qué está haciendo ahí, Meli? Fíjate cómo ella agarró y hablando, ella agarró y hizo, está viendo ahí el punto de su masa, ¿ven? Ahí está, ahí está, ahí está. Wow. Ahí empieza a marcar la masa y ahí ella se da cuenta que eso llegó a su punto y dice, paro la batidora, porque tengo que agregarle la materia seca, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Y bueno, Ahí nomás. Voy a recorrerme un poquitito a este lado, voy a parar esto acá, vamos a sacar y te voy a pasar esto. Muy bien. ¿Viste cómo sirvo para ayudarte? Ah, ya para ayudarte. Quiero ya dos. entendí todito. Niñas, por lo que estoy entendiendo, esto ustedes aprenden dentro de una escuela. sí. Aparte de llevar la educación formal, aparte les enseñan también una salida laboral, una profesión que van a llevar durante toda su vida. Así es. Cuéntenle más acerca de la escuela, que esta escuela, bueno, ya tiene sus años y dónde está ubicada, para que la gente también entienda que ustedes se están preparando a full. Sí, la escuela se encuentra en el Mercado 4. ¡Epa! Sí. Sí. No sabía eso. Ahí arriba en el comedor. Arriba mismo del comedor, en el 3er piso. Hasta el comedor solo llegar, ahora ya subí un piso más Tenés ahora. que subir un piso más. Bueno, voy a Yo me llegar. quería quedar en el comedor también y después dije no. Un saludo muy grande a la gente ahí del comedor del Mercado 4. Discúlpame que te interrumpa. Entonces ahí van aprendiendo. Sí, aprendemos muchas cosas. Ahora entramos en sección de repostería porque al principio hicimos todo lo que es cocina. Cocina generalísima. Cocina en general, hicimos tarta, fideo. ¿Fideo a mano le enseñan a hacer? Sí, todo a mano. ¿Y las pastas rellenas también? Sí, pastas rellenas también. Qué bueno. Ahora, una consulta. Aparte de lo que ustedes le enseñan cómo cocinar, ahí te puedo agregar, te voy a pasar una cuchara. Te preguntaba, aparte de... Ya voy a usar los regalos que vinieron hoy. Ajá. Sí. Aparte de lo que le van enseñando a ustedes le enseña, por ejemplo, a ver cuánto gastaron, cuánto es lo que ustedes pueden vender, hacer un presupuesto, por ejemplo, le ayuda o le enseñan en esa parte también. Sí, hay una compañera que por ejemplo, nosotros hacemos nuestras comidas y salimos a vender. Muy bien. Ahí mismo en el mercado. Pero- Sí. Ah, mira. Sí,
ahí también, como vos dijiste bien, hay cursos de peluquería, Sí, señor. de corte y confección. Y nosotros salimos y le ofrecemos a las chicas y a los chicos. Muy bien, yo les cuento que estos cursos son espectaculares. Me quedé asombrada al ver la cantidad de jóvenes y señoras de todas las edades. Habían desde jovencitas hasta señoras mayores. Bueno, compartiendo en la cocina, por supuesto. Hay un corte y confección en peluquería. No sabía, hasta los claritos estaban haciendo. Impresionante. Hay Sí, señor. computación también se está estudiando. Computación, y hay muchísimos cursos. Y cada tanto se va abriendo, ¿eh? Cada 3, 4 meses, ¿verdad? Sí, chicas? hay también para estudiar maquillaje y manicura. Manicura. Pero ¿saben qué? Ustedes no quieren, chicos, ustedes que están ahí en sus casas sin hacer absolutamente nada. No me digan que en este país no hay oportunidades. No, por El que favor. quiere, busca y lo encuentra. Es una salida laboral digna. Así es que pueden hacerse de armas, como estas niñas se están haciendo, y no puedes decir, a mí no me gusta la cocina. Si te querés pintar, anda, estudiar con ellos. Por ¿Eso es supuesto. caro o No, cómo? la mensualidad es muy accesible. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5.000 guaraní por mes. ¿Viste? Ay, mamá querida. querida. Carmencita le va a ayudar a Meli porque ya estamos sobre la hora. De todas maneras, chicas, ustedes van a continuar haciendo este bizcochuelo delicioso porque tenemos que ir a un corte y en el próximo corte nos va a contar todos los deportes, Natalia. Ya es momento de saber de deporte, ¿le parece? Yo estoy feliz y no estoy feliz. ¿Por qué? Sentimientos ambivalentes. Por una parte por el que se fue y por otra parte por el desastre que dejó. Y bueno, pero Y bueno. está para ser ordenado ese desastre y seguramente... Uy, no, ¿Saben qué? Mudo. Miro, Amberú, Tapiare. Bueno, vamos a poner orden acá, Choy, por favor. Así que vamos a un corte, chicas. Ustedes continúen. Melissa y Carmencita están a full en la cocina y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Acá estamos en la cocina. Acá ¿No nosotros saben lo que nos metimos. estamos enterando? Pues no, ¿saben qué? Nos estamos enterando de todos los ¡Qué chismes del mercado. bárbaro! De ¡Contame, todo. niña! Bueno, mandamos un saludo muy grande a toda la gente del Mercado 4 que está ahí prendidísima con Red Guaraní. Y bueno, Meli, por favor, contanos de tu puesto para que vaya la gente a comer hoy. Yo tengo un puesto de venta de ropa. Pero, ¿quién es tu cocinera que tu amiga? Esa señora lo que yo quiero que me cuente. Yo tengo mi cocinera que está arriba. Está un piso abajo de nosotros. Y bueno, ¿y quién es la señora? Porque así ya le mandamos saludos y le digo que me guarde el plato para esta tarde. ¿Se No, acuerdan? esta No amiguita podés, me va a pues. matar. Bueno, entonces a todas las cocineras del mercado les mandamos un saludo y les cuento una cosa. Acá estamos pensando con el tío Edu. Estamos sacando una conclusión que queremos ir a probar la comida Vamos a del ir mercado, ahí. así que vamos a estar- elegir. Sí, vamos a estar ahí, el delicioso piracaldo, vamos a estar comiendo absolutamente todo. Esa zona tan linda, tan peculiar, tan nuestra. Tan nuestra. Tan nuestra. Imagínate cuando iba yo por los pasillos, una de las señoras me estaba preparando una tortilla en Mamá elefante, querida. pero que estaba ay, no te Bueno, puedo yo le digo una cosa, imaginar. si alguien busca algo y lo encuentra en el mercado 4, es porque ya no existe. No existe, no existe. Bueno, Meli, chicas, acá decime. ¿Y qué tal ustedes se manejan con el guaraní? Matecola, peña de porama, pecha, tengo que ir yo para una pora. Y yo para más hablamos Yo porque para. somos Azucena. O sea, yo soy Azucena y... ¿Vos sos Azucena igual, Meli? Carmencita también. Carmencita es más timidita. Carmencita es más también, timidita. ¿entendés? Acá- Bueno, chicas, vamos a acá. colocar ya nuestra preparación. Ya está lista la preparación en un... Abrir y cerrar de ojos. Sí, ¿eh? está mantecado tu Sí. fuente. Ahí está, adelante. Quería explicar también que el horno tiene que estar a 170 grados Sí, está bien. precalentar. Después hay que solamente enmantecar el bol. No hace falta poner harina. No hace falta. Si es bizcochuelo no hace falta porque la harina es harina común y no es leudante. Solamente cuando se utiliza la harina leudante hay que poner mantecar y Olvídate, harina. tío Edu. Te cambio. Muy bien. Muy La tiene bien. clarita, La che. tienen clara porque han aprendido bien. Felicidades a su A la maestra. profe Catalina. La profe Catalina es ¿Por qué? un Porque amor. transmitió bien su conocimiento. Así es que adelante. Adelante, a colocar
Todo. A ver, ¿cómo ponemos? ¿Tenemos una forma especial que colocar o podemos tirar nomás así? Porque yo así nomás lo tiro. Bueno, yo tengo mi forma A especial ver, ¿cuál es su que forma? yo tiro, que yo derramo así y va y se va esparciendo solo. ¿Viste? Centra ello y todas las técnicas de cocina. Mira, ahí, Eduardo Remo. Mira, la cordon bleu y eso, Ahí, ahí de balde, queda usted, che, Pero está muy bien eso, me alegro mucho que haya una generación que venga empujando. Así a nosotros los más viejos nos exigen también a irnos ayornándonos. Bueno, yo Edu, nosotros quedamos ya comprometidos con la gente del mercado de 4. Vamos a ir con el tío Edu, sí o sí, gente. Sí. El único tema que vamos a ir para tipo las 2:30. En esta semana vamos a organizarnos, chicas, así que ustedes ya me preparan todo, le avisan a la gente que vamos a ir a pasearnos por ahí. Tengo una invitación también para ¿Sí? vos que ¿Dónde? me hicieron llegar allá por el RI más o menos, también más o menos este estilo donde hay gente que se está capacitando. Muy bien. Así es que Jorge Martínez ya te va a estar llamando dentro de un segundito seguramente que te van a estar llamando la gente de la producción y Súper. te comprometo acá a la Domaniski para que vaya a hacer acto de presencia. Yo sé que le va a gustar a ella. Todo lo que es para comer delicioso. No me hagas para trabajar, no es para comer. No, querido, sí es tan linda la... Bueno, Mary, Bueno, yo te ayudo. ya estamos, ya Eso, estamos. Esto va al horno aproximadamente entre 35 y 40 minutos. más claro, echarle agua. Carmencita, y después me contás qué le ponemos de relleno, ¿te parece? A vos te encargo el relleno, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ya. Buen punto. Quiero que lo prueben. Esto nada más que nosotros acá vamos a rellenar con esto acá en el cortecito. Y yo les tengo que agradecer, niñas, y le vamos a esperar próximamente para que vengan trayendo más de las compañeras y también de los otros oficios que están aprendiendo. Belén. Así es, muchísimas gracias, chicas. Si quieren mandar un saludito para despedirnos. Sí, quería mandar el saludo a todos los que me conocen al Mercado 4. Muy A mi bien. hermana Niña, a mi amiga Denise y a todos los que me conocen. Bien. Y a ustedes. Muchísimas Yo gracias. quiero mandar saludos a mi papá y a mi tío y a mis primos. Espectacular. Muchísimas gracias, chicas, por Muchísimas estar acá. gracias. No, A la abuela también. también. Me Saludos. encantó. Fue un gusto para nosotras tenerlas aquí. Muchísimas gracias por venir a participar. Vamos a ir al corte. Vamos a... ¿Al corte? Al corte. Vamos a hacer al corte. Vamos al corte. Enseguida volvemos con más música. Así que Dale, quédense con Belu. nosotros. Bueno, acá en la cocina estamos hablando de cosas muy interesantes. Qué rico. Cosas dulces. Cosas dulces. Y, más que lo que estamos viendo acá, que el tío Edu está poniendo dulce de leche encima de nuestro bizcochero ya terminado. Milicita, ¿me quieres contar algo? Ustedes se enteraron lo que dijeron las chicas, ¿verdad? ¿Qué? De qué bizcocho llevo yo. Mira, chicas. Mira. Hay para todo. Hay para todo. Espectacular, tío Edu. Mira lo que es. Qué guapas, chicas. Bueno, chicas, yo quiero que manden ahora, para finalizar, un saludo a toda la gente del Mercado 4, que yo estoy segura que todos están prendidísimos al programa. Dale, Meli, te toca. Un saludo para el Mercado 4 y para la zona más de Petirosa y Padre de Vera. ¿Vos hablas guaraní, Meli? Más o menos. Más o menos. ¿Y vos, Carmencita? Más o menos también, bueno. Chicas, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido aquí a compartir lo que ustedes saben. Mandamos un saludo muy grande a la profe. La profe es una mujer Sí. tan dulce, así como esta torta. ¿Cómo se llama? La profe Catalina, un beso para ella. Sí, señora. Catalina, un abrazo muy grande y te felicito realmente por transmitir a estas niñas y todos tus conocimientos. Así es. Yo creo que usted estuvo comiendo algo por ahí. Yo no les voy a contar. Mañana van a ver lo que me Todo lo que está ya come. Me acaba de contar todo lo que comió el fin de semana. Miren lo que Lo bailamos, pues. bueno, vamos a bailar. Pati, mira, cada vez más flaquita. Sí, yo estoy cada vez más flaca en serio. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros somos que bien bailan. Bueno, ustedes son los que bien bailan, pero vamos ahora a probar la torta. Chicas, muchas gracias. Saludos grande a la gente de Mercado 4 y mañana tenemos un programa, así que no se pueden perder. Bendiciones, que tengan un buen resto de jornada. Chao, chao, chao. Chao, chao.